Saludos a todos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es ser discípulos de Jesús. Y vamos a empezar en el Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesús nos ha dado la misión de ir y hacer discípulos para Él. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, en el versículo 19 y 20. Son versículos conocidos por la mayoría de cristianos. También se le llama esto la Gran Comisión. Sin embargo, debemos de entender realmente qué es lo que el Señor Jesús nos está pidiendo cuando nos envía a ir y a ser discípulos para Él. Dice la palabra, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy, dice Jesús, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y amén dice acá en la palabra de Dios. Padre Celestial, te suplicamos que obres en nuestra mente, en nuestro espíritu, en cada parte de nuestro ser, para que tu palabra, Padre eterno, se haga vida en cada uno de nosotros. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual, Padre Celestial, para que podamos ser discípulos de Jesús y también cumplir con este mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre, dependemos de ti, dependemos de tu Santo Espíritu, de la unción del Espíritu Santo y de tu poder, y tu palabra sea fuego que haga arder nuestro corazón de deseo por ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Muy bien, esto es poderoso, poder comprender esta misión que el Señor Jesús nos ha dado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por supuesto, debemos empezar por entender que para poder ir y hacer discípulos, yo tengo primero que ser un discípulo de Jesús. Solo los discípulos de Jesús pueden ir y hacer más discípulos para Jesús. Lo voy a repetir. Solo los discípulos de Jesús pueden ir y hacer más discípulos para Jesús. Porque yo tengo primero que ser un discípulo de nuestro Señor Jesús. Y hay un versículo muy importante en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 6, versículo 40. El mismo Señor Jesús, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nos expresa la visión que debe de tener cada discípulo de Él. En Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que sea perfeccionado, dice, será como su maestro. Claramente el Señor Jesús nos dice, miren, el discípulo no va a ser superior que su maestro. Recordemos que nuestro maestro es nuestro Señor Jesús. Y él dijo, el discípulo no va a ser superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado, esa es la visión, todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Todo el que sea perfeccionado será como Jesús, nuestro maestro. Es por eso que él en Mateo capítulo 5, versículo 48, también nos expresa y nos imparte esta visión que él vino a darnos por parte de nuestro Padre Celestial. Él expresó y dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entendemos la perfección como ser completos, ser maduros espiritualmente, llegar a ser de limpio corazón, para ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios nuestro Padre Celestial. Porque recordemos también que la meta de Jesús es llevarnos al Padre. Jesús vino a esta tierra, vino a dar su vida, vino a derramar su sangre, no solamente para salvarnos de la paga del pecado, no solamente para salvarnos de la condenación eterna que es la muerte del infierno. Jesús vino a esta tierra con la misión de que le encomendó el Padre, de llevarnos de regreso a casa, de llevarnos de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es por eso que Él nos impartió la visión de ser perfectos, de ser maduros, de ser de limpio corazón, porque es la única manera en la que Él nos puede llevar de regreso al Padre. Una cosa es ser salvos de la paga del pecado y otra cosa es ser de los bienaventurados
de limpio corazón que verán a Dios nuestro Padre Celestial. Y un discípulo, como vimos en Lucas 6:40, tiene que tener esa visión, la visión de ser perfeccionado, la visión de crecer y madurar espiritualmente, de alcanzar esa limpieza de su corazón, de esa sanidad plena, completa del alma. Es por eso que hay que crecer en salvación, hay que crecer en sanidad del alma, para que entonces podamos nosotros tener la dicha de ver al Padre. Y con esa visión en nuestra mente, esa visión en nuestro corazón, esa visión ardiendo en nuestro corazón, con esa pasión, con ese deseo, con ese anhelo de ver a nuestro Padre, de regresar a casa, hermanos, es con ese anhelo, con ese fuego, con esa pasión, que entonces voy a ir y hacer más discípulos para Jesús. Voy a ir para que más personas tengan esta visión, la visión de regresar al Padre, la visión de ser de limpio corazón, restaurados a la imagen, al carácter de Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Esto es poderoso entenderlo. Miren, si algo necesitamos y urgentemente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de Dios, si algo necesitamos es tener entendimiento de lo que es ser un discípulo de Jesús. Hay una diferencia también entre ser salvos y ser creyentes de nuestro Señor Jesucristo y ser un discípulo de Jesús. Lo voy a repetir. Hay diferencia entre ser creyentes del Señor Jesucristo, de ser salvos por gracia mediante la fe en su nombre, la fe en su sangre. Hay diferencia entre ser creyente y luego ser un discípulo de nuestro Señor Jesús. En la palabra de Dios encontramos claramente cómo mucha gente fue creyente de Jesús y recibió milagros de Jesús. Jesús los liberó, los sanó. Ellos creyeron que Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Fue encarnado, el Cristo fue encarnado, y como Jesús, Él vino a manifestar la gloria del Padre. Sin embargo, dentro de las multitudes que seguían a Jesús, dentro de las multitudes que creyeron en Jesús, pocos, y escuche bien, pocos se convirtieron en sus discípulos. En el ministerio de Jesús, en 3 años y medio en esta tierra, tuvo muchos creyentes, pero pocos fueron discípulos de Él. Y lo mismo se da en este tiempo. Hay muchos creyentes de Jesús, mucha gente salva, y gracias a Dios son salvos de la paga del pecado. Si mueren, sabemos que no van al infierno. Pero dentro de la multitud de cristianos en este tiempo hay muy pocos discípulos de Jesús. Y creo, y quiero creer en esto, que esto que sean pocos discípulos de Jesús se debe más que todo a que hay poco conocimiento, poco entendimiento de lo que es ser un discípulo de nuestro Señor Jesús. Y para ello, y poder cumplir con esta misión que el Señor nos ha encomendado, vamos a meditar en la palabra de Dios 3 niveles de discípulos que Jesús mismo nos enseñó. 3 niveles de discípulos de Jesús. Porque ya siendo discípulos, también dentro de los discípulos de Jesús se van marcando 3 niveles que vamos a ver claramente en la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 14. En ese capítulo es donde Jesús nos marca 3 niveles de discípulos para Él. Si me acompaña, por favor, vamos a Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante. Vamos a leer en Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante. Y mejor dicho, vamos a leer del versículo 25. Vale la pena para poder confirmar lo que les estaba mencionando, que dentro de la gran multitud de creyentes, pocos toman la decisión, escuche bien, la decisión de convertirse en discípulos de Jesús. Dice en Lucas capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, paremos un momento ahí, vea este escenario, vea este cuadro. Dice que grandes multitudes iban con Jesús. ¿Qué entendemos por grandes multitudes? Era una cantidad inmensa de personas que iban siguiendo a Jesús, iban con Él,
sabían y podían ver cómo Jesús vino a manifestar que Él era el Hijo de Dios, cómo Él manifestó el poder de Dios también para liberar, para sanar, porque Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, dando vista a los ciegos, liberando a los endemoniados. Mire todas las cosas que vino a hacer Jesús. Creyeron en Él, eran creyentes, estas multitudes iban con Él. Sin embargo, llega un momento en que Jesús hace un llamado prácticamente para que se conviertan en discípulos de Él. Dice que Él, viendo la multitud, imagínese usted que la multitud iba siguiendo a Jesús y de repente Él se vuelve. Y al ver a la multitud, entonces les dice lo siguiente, versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vea qué tremendo esto. La multitud iba siguiéndolo. Luego Él se voltea a la multitud, se les queda viendo y les dice: mire, si alguno viene a mí y no aborrece, dice, y menciona 7 cosas, y no aborrece a padre, a madre, a esposa, a hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un discípulo de Jesús. Aquí Jesús ya puso una condición para ser discípulo de Él. Recordemos que para ser salvos, ¿sí?, es por gracia, es mediante la fe. Yo no necesito ningún requisito más que creer en que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios nuestro Padre Celestial. Si creo en Jesús, todo eso, yo soy salvo por gracia. Es por gracia, no porque sea santo, no porque yo ya me porto bien, no porque ya no peco. No, esa salvación la recibí por gracia. De hecho, todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Sin embargo, después de ser salvos, todo lo que recibimos de Dios, aunque es por gracia, sí se necesita hacer obras, sí se me piden requisitos, sí se me exigen condiciones. Y es por eso que acá Jesús a la multitud le dice: miren, si alguien quiere ser mi discípulo, número 1, tiene que tomar la decisión de aborrecer a padre, madre, esposa e hijos, y da la lista. Ahora bien, esta palabra aborrecer, Jesús, o el significado no es como nosotros lo entendemos en nuestro idioma. Nosotros cuando oímos la expresión aborrecer es como que odiamos a alguien, como que detestamos a alguien o alguien nos cae mal. Ese es el concepto que nosotros utilizamos en la palabra aborrecer. Sin embargo, en la Biblia, la palabra aborrecer tiene un significado muy diferente. En la Biblia, la palabra aborrecer significa amar menos. Amar menos. En otras palabras, Jesús les dijo: miren, el que no esté dispuesto a amarme a mí por encima de amar a sus padres, a su madre, a su esposa, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, el que no decida amarme a mí más que a ellos, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer también significa preferir. Entonces podríamos leerlo como que Jesús les dice: miren, si ustedes no deciden preferirme a mí antes que a ellos, no pueden ser mis discípulos. Y hay una razón por la cual Jesús pone este primer nivel, este primer requisito. Porque recordemos que el hecho que Jesús nos limpie el corazón, que nos salve y nos sane de toda la maldad que hay en nuestro corazón, tiene el gran propósito de llevarnos al Padre, pero llevarnos con un corazón limpio para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón. El crecer y madurar espiritualmente, que es lo mismo hablar de la limpieza de nuestro corazón, de toda la maldad que hay en nuestro corazón,
De hecho, para referencia, le comento en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús nos enseñó de 13 maldades que hay en nuestro corazón todavía, siendo cristianos, ya siendo salvos, siendo hijos de Dios, estando redimidos por la sangre de Cristo. La realidad es que todavía tenemos maldad en el corazón. Y Jesús nos enseña en Marcos 7, 21 al 23, que tenemos 13 maldades en nuestro corazón, de las cuales tenemos que ser liberados, sanados, para llegar a tener un corazón limpio. Pero el llegar a tener un corazón limpio nos va a llevar a poder amar a Dios nuestro Padre con todo nuestro corazón, y de tener la capacidad también de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es por eso que el primer requisito para ser discípulo de Jesús, cuando Él dice, mire, tienen que elegir amarme a mí por sobre todas las cosas, escogerme a mí, preferirme a mí por encima de cualquier persona, de cualquier criatura, elegir por el Creador antes que por las criaturas. ¿Me doy a entender con esto? Esto es poderoso, y es como que Jesús nos dice, mira, tienes que elegir en amar a Dios con todo tu corazón para poder empezar a ser mi discípulo, porque el discípulo de Jesús tiene la visión de ser perfeccionado, la visión de ser de limpio corazón. En otras palabras, la visión de llegar a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Esa es la visión de un discípulo de Jesús, llegar a ser como Jesús, tener el corazón de nuestro Señor Jesús, aprender a ser mansos y humildes de corazón como Él. De hecho, Él mismo nos expresó eso. Entonces, este es el primer nivel. Y vamos a enseñar con más detalle. En la próxima enseñanza vamos a comprender qué significa amar a Jesús por encima de amar a padre, a madre, a esposa, a hijos, hermanos, hermanas y aún la propia vida. Tiene una connotación espiritual. Hay una enseñanza espiritual en cada una de estas personas de las que Jesús nos pide amarlas menos que a Él. Tenerlo a Él como lo primero de lo primero en nuestra vida. Luego hay un segundo nivel de discípulos. Después de este primer nivel, Jesús nos lleva a un segundo nivel, a una segunda condición para ser verdaderos discípulos de Jesús. Porque también hay discípulos y verdaderos discípulos. Esto es poderoso entenderlo en la palabra de Dios. En el siguiente versículo Jesús nos expresa el segundo nivel. Dice en el versículo 27, y el que no toma su cruz o no lleva su cruz, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús es claro aquí con las condiciones. Él dice, bueno, el que no toma su cruz, el que no lleva su cruz y sigue en pos de mí, no puede, dice. Claramente dice acá, no puede. Y si Jesús dice no puede, es porque no se puede. Es palabra de Dios. Son palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús. Él dijo, si no tomas tu cruz, si no llevas tu cruz y lo sigues, no puedes ser discípulo de Jesús. Esto hay que comprenderlo, esto hay que tomarlo muy en serio. No es solamente porque soy cristiano decir yo soy discípulo de Jesús y somos discípulos de Jesús y estamos haciendo discípulos de Jesús. La pregunta debe de ser, bueno, ¿y ya tomaste la decisión de aceptar el desafío que Jesús le hace a los que quieren ser sus discípulos? Esa es la pregunta. Alguien dice, yo soy discípulo de Jesús. ¡Hala, qué bueno! ¿Ya tomaste las decisiones que Jesús nos pide para que podamos ser discípulos de Él? La decisión número 1 de elegir, pero elegir seriamente, tomar una decisión seria de amarlo a Él por encima del amor que le tenemos a las criaturas, a las personas, a las cosas. Y el segundo requisito es tomar nuestra cruz para poderlo seguir. Aquí hay que entender a qué tipo de cruz se refiere Jesús. Esto es poderoso. No es cualquier cruz, no es lo que se nos ocurre, no son nuestras ideas. Tenemos que entender por la misma palabra de Dios a qué cruz se refiere Jesús para que entonces la podamos tomar, la podamos llevar para poderlo seguir y de esa manera ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Este es el segundo nivel. Luego de ese segundo nivel
Jesús nos enseña un tercer nivel de discípulos. Esto es poderoso. Hay un tercer nivel de discípulos, un tercer escalón, por decirlo así, para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuál es ese tercer nivel? ¿Cuál es ese tercer escalón? Aquí mismo nos enseña Jesús de ello, en el versículo 33. Estoy en Lucas capítulo 14 y ahora vamos a leer el versículo 33. Y dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabras de Jesús. Aquí Jesús nos lleva a una entrega total hacia Él para poder ser verdaderos discípulos. Jesús claramente dice: el que no renuncia a todo lo que posee. Y aquí hay que entender qué es lo que Jesús nos quiere decir. Porque aquí no está hablando de despojarnos de todos los bienes materiales que tengamos y quedarnos en la pobreza, quedarnos en la miseria. No, Jesús no nos está hablando de eso. Aquí Jesús lo que nos está diciendo es: el que no renuncia en su corazón a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para ser un verdadero discípulo de Jesús tenemos que llegar al nivel de una entrega total, a una rendición total. Tenemos que llegar a expresar lo que Asaf, después de pasar por este proceso, expresó y se quedó registrado en la palabra, y es lo que ojalá y pronto usted y yo podamos decir esto mismo que dijo Asaf. Lo vamos a leer en el Salmo 73, versículo 25. Por favor, acompáñeme al libro de Salmo, capítulo 73, versículo 25, por favor. Y cuando lo tenga, lo va a leer junto conmigo en voz alta. Vamos a leer el versículo 25 y el 26. ¿De acuerdo? Porque esto es poderoso. Tenemos que llegar a expresar esto, pero no de labios nada más, sino de corazón, que salga de nuestro corazón, que sea una vivencia, algo que estemos experimentando. Cuando Asaf declaró esto, que se quedó aquí registrado en la Biblia, al Padre le agradó tanto que lo dejó registrado. Cuando Asaf dijo estas palabras, esto ya era vida en él, era una realidad en él. No fue solo decir algo por decirlo, sino que era una experiencia, y así tiene que ser con nosotros. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso, pero sabiendo hacia dónde tenemos que caminar o qué es lo que Dios espera de nosotros, se nos facilita el poder entonces entender el camino para llegar a esos niveles espirituales. Acá Asaf, después de pasar por todo un proceso, digámoslo, por un proceso de discipulado, él llegó a expresar en el versículo 25. Y léalo en voz alta conmigo, por favor. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vea qué poderoso esto. Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor nuestro y Padre nuestro? Pero lo siguiente es lo poderoso. Es lo mismo que Jesús dijo, que hay que renunciar a todo lo que poseemos, al amor, a cualquier cosa en esta tierra. Tenemos que renunciar a amar, hermanos, el dinero, lo material. Mire, tenemos que renunciar a todo en esta tierra, en nuestro corazón. Tenemos que renunciar a ello para que entonces podamos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor nuestro y Padre nuestro? Y luego dice: y fuera de ti, o sea, fuera de ti, dígale conmigo al Señor: fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Y nada, hermanos, es nada. He renunciado en mi corazón a amar cualquier cosa terrenal. He decidido amar a Dios, amar a mi Señor con todo mi corazón. Pasar el proceso de discipulado para llegar a amar a Dios mi Padre, a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Asaf lo expresa, dice: fuera de ti nada deseo en esta tierra. Ahora, vea también el por qué este sentimiento, por qué esta emoción. Y lo dice en el siguiente versículo.
Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Va si no se va muriendo la carne, hermanos. Va si no vamos crucificando la carne. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz. ¿Y para qué la cruz? Para crucificar nuestra carne, para crucificar nuestros deseos carnales, para crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que Asaf dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Está hablando del viejo corazón. Y dice, mas la roca de mi salvación y mi porción, dice, es Dios para siempre. En otras palabras, Asaf dice, miren, yo ya llegué a renunciar a todo. Lo único que deseo es a mi Dios, a mi Señor. ¿Y por qué Asaf? Le podíamos preguntar. Porque ya comprendí que mi porción, mi herencia, lo más grande que yo puedo recibir de parte de Dios es a Dios mismo, a mi Señor mismo. Él es mi porción, Él es mi roca, Él es mi herencia, Él es mi todo. Hermanos, cuando llegamos a ese nivel de discípulo, a ese tercer nivel de discípulo, es cuando entonces, y solo entonces, podemos decir que el reino de Dios se ha establecido en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, porque es lo único que nos puede dar verdadera felicidad, verdadero gozo y verdadera paz, cuando en nuestro corazón no amamos a nada más que a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, con el amor de Dios que llena nuestro corazón, porque al haber sido limpiado nuestro corazón, hermanos, el amor de Dios va llenando también nuestro corazón con ese amor puro, con ese amor ágape, con ese amor limpio de Dios, con ese amor santo de Dios. Vamos a poder amar a nuestro prójimo. Vamos a poder amar a las demás personas, pero escuche bien, con ese amor de Dios, no con el amor que tenemos ahorita. Nuestro amor es enfermizo, nuestro amor sí es condicional. Nosotros amamos a quienes nos aman. Normalmente le hacemos bien a los que nos hacen bien. Apreciamos a los que nos aprecian. Nuestro amor está enfermizo, es un amor pecaminoso. Es por eso que nos tienen que liberar de todo esto que hay en nuestro corazón, para que entonces el amor de Dios se derrame en nuestro corazón, como está escrito en la palabra de Dios. Dice que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya con el amor de Dios en nosotros, vamos a amar a las personas de manera incondicional. Vamos a hacerle bien a las personas aunque ellas no nos hagan bien. Vamos a tener el carácter de Cristo, el carácter del Padre formado en nosotros. Amén. Ese es el proceso del discipulado. Ese es el objetivo del discipulado. Es por eso que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Podemos visualizarlo de esta manera. Vayan, ganen almas para Cristo, pero enséñenles, como dice en Mateo 28, bautícenlos y enséñenlos a que guarden, a que aprendan todas las cosas que yo les he enseñado, dice Jesús. Y no se preocupen, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que nos da en Mateo capítulo 28. Regresemos, por favor, ahí a Mateo capítulo 28. Para ir finalizando con esta primera enseñanza sobre lo que es ser discípulos de Jesús, los tres niveles de discípulos de Jesús. Dice en Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay que entender a qué se refiere también eso. ¿Por qué tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y luego dice, enseñándoles. A los discípulos se les enseña. A los discípulos ya no solamente se les predica de la salvación, hermanos, y de otras cosas. A los discípulos, a los que deciden ser discípulos, se les enseña. Es por eso que Jesús estaba con las multitudes. Pero cuando él subía al monte a enseñar, solamente subía un pequeño grupo, solamente subían los discípulos. Un discípulo ama la enseñanza de Jesús.
Un discípulo ama la palabra de Dios. Un discípulo abre su mente y su corazón a la palabra de Dios. Un discípulo ama y se deleita más estar en el monte de la oración y de la enseñanza más que en el valle del alboroto de las multitudes, hermanos. Esto es bien importante entenderlo. Es por eso que Jesús dijo, miren, a los que decidan ser discípulos, enséñeles, ¿qué cosa? Que guarden, ¿cuántas? Todas las cosas que yo les he enseñado, dijo Jesús. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es poderoso, hermanos. Vamos a aprender estos 3 niveles de discípulos, cómo poder ir subiendo en estos 3 niveles. Y es acá donde comprendemos también lo que Jesús enseñó, que hay 3, por decirlo así, viendo en niveles, 3 tipos de cristianos. Cristianos que dan fruto al 30 por 1, cristianos que dan fruto al 60 por 1 y cristianos que llegan a dar fruto al 100 por 1. 3 tipos de cristianos. Y ese fruto que dan va a depender de su decisión de ascender en esos escalones, en esos niveles de discípulos de Jesús. La meta es llegar a tener un corazón totalmente rendido al Señor. La meta es llegar a tener un corazón conforme al de Dios, un corazón como el de Jesús. Esa debe de ser nuestra meta. Esa debe de ser también nuestra visión, hermanos. Llegar a tener esa total liberación y sanidad en nuestro corazón. Y les dije hace un momento que cuando alcanzamos ese tercer nivel, cuando renunciamos a todo lo que poseemos, cuando ya no deseamos en esta tierra nada más, porque nuestro único deseo es nuestro Señor, es nuestro Dios, su presencia, su carácter, su voluntad, su propósito en nuestra vida. Cuando ese es nuestro deseo, entonces es cuando el reino de Dios se establece en nosotros. ¿Por qué? Porque está escrito en Romanos capítulo 14, versículo 17, donde dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, no consiste en cosas materiales. El reino de Dios consiste, dice, en justicia, en paz y en gozo que da el Espíritu Santo. Es algo que viene de arriba, porque es algo que da el Espíritu Santo. Esa paz, ese gozo, esa justicia o la voluntad de Dios, hermanos, se establecen plenamente en nosotros, sí, solo sí, cuando nosotros renunciamos. Y escuche cómo se lo digo, porque así lo dijo Jesús. Cuando renunciamos en nuestro corazón a todo lo que poseemos. Es decir, dejamos de amar lo terrenal, dejamos de amar las cosas. Tenemos cosas que Dios nos da, sí, pero no dejamos que se metan en nuestro corazón. Y cuando esa es nuestra condición, en cualquier momento que tengamos una pérdida, no nos va a desmoronar, no nos va a sacar del camino, no nos va a hacer que dejemos de orar y de adorar y de agradecerle a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no van a estar metidas en nuestro corazón. Y aun cuando tengamos una pérdida de un ser, ¿sí?, de un ser querido, de un amigo, de cualquier persona, por supuesto, como tenemos emociones y sentimientos, sí lo vamos a sentir, sí nos va a doler, pero tampoco nos va a desmoronar, tampoco nos va a derrumbar. Un discípulo verdadero de Jesús no se derrumba por ninguna cosa en lo natural, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque amamos a Dios por encima de cualquier criatura. Y aún nos pudieran rechazar, aún nos pudiera despreciar cualquier persona, no nos va a bajar, no nos va a botar, no nos va a desmoronar, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Jesús más que a ellos, amamos a nuestro Padre más que a ellos. Y si el Señor está conmigo y Él prometió estar conmigo, y si Dios está conmigo, entonces lo tengo todo. Lo tengo todo, voy a ser feliz aunque las criaturas me abandonen. ¿Está claro eso? Por eso vale la pena ser discípulo de Jesús. Es el camino a la liberación, a la sanidad. Y se lo puedo poner de esta manera. Es el camino a la verdadera felicidad. Jesús mismo dijo, la vida, la felicidad no consiste en los bienes que se posee, no consiste en las cosas materiales. La verdadera vida consiste en tenerlo a Él. En tenerlo a Él, hermanos. Esto es poderoso. Ese es el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que tenemos que predicar. De hecho, eso es lo que hay que enseñarle a todos los aspirantes, a todos los candidatos para ser discípulos de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Esto es poderoso. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude.
a tomar la decisión de ser discípulos. Porque una cosa es ser cristiano del montón, llamémosle así, ser creyentes. Y digo del montón porque las multitudes seguían a Jesús, pero pocos se convirtieron en discípulos. Y es más, como le voy a mostrar en la próxima enseñanza, aún dentro de los que escogieron ser o decidieron ser discípulos, algunos de ellos en el camino lamentablemente se quedaron, lamentablemente retrocedieron. Pero usted y yo tenemos que ser más que vencedores. Nosotros tenemos que ser discípulos de los que no retroceden, de los que ponen sus manos en el arado, hermanos, y no volteamos a ver hacia atrás, nuestra vista hacia adelante, nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor, el que comienza nuestra fe y el que nos lleva al final de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Muy bien, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Recuérdense que separados de Él, nada bueno podemos hacer. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada pueden hacer, y se refiere a nada bueno. Necesitamos la ayuda de Él para tomar la decisión de ser discípulos de Jesús. Hoy yo hago un llamado en el nombre de Jesús, hago un llamado para que tomen la decisión de ya siendo salvos, ya siendo creyentes, y quizás hasta tienes un ministerio, quizás predicas, tal vez ministras, tal vez tienes grupos en casa, tal vez has ganado incluso muchas almas para Cristo, pero recuerda que Él nos envió a ser discípulos, no solamente a ganar almas para Él, Él nos envió a ir y a ser discípulos, a ir y a ser discípulos para Él. Nosotros debemos de tomar esta firme decisión para poder ser sus discípulos. Primeramente, le vamos a pedir perdón a Dios, porque hace cuánto tiempo que somos cristianos, hace cuánto tiempo que somos creyentes, hace cuánto tiempo que vamos a la iglesia. Y como les mencioné, quizás tenemos hasta muchos privilegios en la iglesia, pero el tener privilegios no quiere decir que yo sea un discípulo de Jesús. Aún siendo pastor, podría no ser un discípulo de Jesús. Porque recordemos que el ministerio, los privilegios, los dones del Espíritu, los talentos, todo eso nos los dan por don. No porque estemos creciendo, madurando espiritualmente. Los recibimos por don, a pesar de cómo somos. Pero es para que nos ayude a convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Le vamos a pedir perdón a Dios, porque hasta este momento no hemos estado viviendo como discípulos de Jesús. Si aquí en nuestras naciones estuviéramos haciendo discípulos de Jesús, créame que otra sería nuestra nación. Lo voy a repetir. Si verdaderamente estuviéramos trabajando en hacer discípulos de Jesús, otra sería nuestra nación. Habría gente consagrada, habría gente dedicada a Dios, gente correcta, gente amando a Dios, gente honesta, hermanos, gente prosperando en su alma. El país, la nación sería totalmente diferente con la cantidad de cristianos que hay. Pero la realidad es que hay muchos creyentes, muchos cristianos, pero hay muy pocos discípulos de Jesús. Debemos de tomar la decisión seria porque Jesús nos hace el llamado hoy. Así es que le vamos a decir a nuestro Padre: Padre bendito, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos das luz de tu propósito para nuestra vida. Padre, te agradecemos porque tu salvación nos alcanzó. Gracias por la salvación de nuestra alma, de la paga del pecado, de la condenación eterna. Pero reconocemos, Padre Celestial, que no somos lo que deberíamos de ser a estas alturas. No hemos hecho lo que tendríamos que haber hecho ya, Padre Celestial. Padre, te pedimos perdón porque aunque somos creyentes, somos salvos, somos tus hijos, pero aún no somos discípulos de Jesús. Aún no hemos tomado con seriedad el llamado a ser discípulos de Jesús. Aún no hemos tomado con seriedad el llamado que nos hace de apartarnos para ti, de vivir para ti, de consagrarnos a ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Te pedimos perdón porque hemos fallado. Padre Celestial, te suplicamos que nos ayudes. Ayúdanos a tomar esta decisión. Ayúdanos, Padre, a todos los que en este momento estamos conectados, Padre, con esta palabra. Ayúdanos a tomar la decisión como lo hicieron estos hombres y mujeres en aquel tiempo, Señor. Así como lo hizo Asaf en aquel tiempo. Ayúdanos, Padre Celestial,
a renunciar a todas las cosas que tú nos pides que renunciemos, para que te elijamos a ti y tú seas lo primero de lo primero en nuestra vida. Gracias, Padre eterno, porque tú siempre nos vas a ayudar. Yo también quiero hacer un llamado en esta hora. Si alguno de los que me está viendo y está escuchando no ha recibido a Jesús en su corazón, quizás nunca le has entregado tu vida a Jesús, no estás seguro, si tú mueres hoy, no sabes hacia dónde vas, yo te invito a que en esta hora abras tu mente, abre tu corazón a nuestro Señor Jesús. Este es tu día. Aprovecha esta oportunidad que Él te hace. Solamente dile conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de ti. Reconozco, Señor, que yo necesito que me salves, que salves mi alma de la condenación eterna. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Y te suplico, Jesús, que me laves con tu sangre. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Pero creo también que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra de Dios, nuestro Padre eterno. Señor Jesús, yo te abro mi mente, te abro mi corazón. Sálvame, Cristo Jesús. Ven a mi vida, gobierna en mí. Gracias, Jesús. Si tú has hecho esta oración y lo has hecho de corazón, en este momento has pasado de muerte espiritual a vida. Desde este momento pasas a formar parte de la familia de Dios. La sangre de Cristo te ha limpiado. Y en el nombre de Jesús te digo: sé libre de todo lo que en ti es contrario a Cristo Jesús. Sé libre de toda opresión. Sé sano de todo tipo de opresión. Todo lo que no proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quítese ahora mismo de cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos los que están viendo y están oyendo, en el nombre de Jesús les digo: sean totalmente lavados y limpiados con la sangre bendita de Cristo Jesús. Sean sanos de todo aquello que no proviene de Dios nuestro Padre. Todo lo que el Padre no plantó en cada uno de ustedes, ahora mismo mando que eso se seque y se desarraigue de tu corazón y se libre de todas esas cosas, y el reino de Dios se establezca en tu vida y en todos los de tu casa. Sé salvo tú y tu casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en la próxima enseñanza vamos a ver en detalle cada uno de estos tres niveles de discípulos de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.